Capítulo 36-40. Gracias a su excelente actuación en el partido anterior, los jugadores de Fringe Mostar consiguieron unas breves vacaciones. Para estos jugadores que compiten cada semana, cualquier vacación es increíblemente valiosa. Especialmente para jugadores como Kosovic, que tienen familia, las vacaciones significan básicamente reunirse con la familia y cuidar a los niños. Pero para Suke, las vacaciones comienzan con la compra de zapatos. ¿Estás listo? Deberíamos irnos. Suke entró pavoneándose al dormitorio de Skulk. Basándose en la interacción de ayer, Suke aceptó permitir que Skulk se uniera a la actividad de hoy. Por supuesto, el tema de la actividad de hoy es la compra de zapatos. Los zapatos de Suke ya tenían agujeros y los tacos estaban desgastados, por lo que no tenían ningún agarre. Podría haber corrido más rápido, y sus paradas y giros rápidos se vieron ligeramente limitados debido a problemas con el equipamiento. Ahora que Suke acababa de recibir su salario, estaba listo para comprarse un nuevo par de botas. Modric seguía detrás de Suke, convertido en su pequeño compañero. Modric es muy leal a su único amigo en Mostar y se mantiene fiel a Suke durante casi todo el partido. Skulk vio a Suke y Modric, y rápidamente se puso el abrigo y dijo: «Ya voy. Ya voy». Su voz sonaba muy ligera. Al otro lado de Skulk, Boame estaba empacando su equipaje en silencio y con la cabeza agacha. Suke miró a Boame, y este último también vio a Suke, pero ninguno de los dos tenía intención de interactuar. Skulk terminó rápidamente de empacar. Skulk era un hombre africano delgado, de extremidades largas y cabello rapado. Vestía sus delgadas pantorrillas con una camiseta marrón con dibujos animados y pantalones cortos negros. Modri lució más elegante con una impecable combinación en blanco y negro. Camiseta blanca lisa y pantalones deportivos negros. No era llamativa, pero transmitía un aire pulcro y ordenado. En cuanto a Suke, simplemente estaba vestido con su ropa de entrenamiento. Pantalones cortos y una camiseta de entrenamiento. Suke miró a Boame una última vez antes de decir: «Vamos». Y con eso, los tres abandonaron los dormitorios, salieron de las instalaciones de entrenamiento y siguieron un camino sinuoso colina abajo hacia la ciudad. Durante el camino, los tres charlaron sobre el partido de ayer. El tiro bombeado de Bukori fue muy peligroso. Si hubiera entrado, el resultado final podría haber sido completamente diferente, dijo Skulk. Modri asintió. Si hubieran empatado, su moral habría subido y podríamos habernos metido en una situación complicada. Añadió. Por eso la recuperación de Suke fue tan crucial. Suke bajó los escalones de piedra con suavidad, visiblemente complacido por el elogio. «Bueno, perdí el balón en el frente, así que era mi responsabilidad perseguirlo», respondió Suke con indiferencia. Aunque le restaron importancia, tanto Skulk como Modri sintieron una silenciosa admiración. Hablar era fácil, pero en ese momento, con la fatiga instalada y la energía agotada, pocos jugadores podían realmente hacer ese sprint. Incluso si un delantero no retrocediera, nadie lo culparía realmente. Pero Suke lo hizo. Solo eso ya se ganaba el respeto. A diferencia de los demás, Suke no lo consideró un gran problema. Después de todo, en el fútbol moderno del futuro, el fútbol total era la norma. Que los delanteros retrocedieran era totalmente normal. Simplemente parecía fuera de lugar por ahora, bajo la mentalidad táctica actual. Poco después, el trío llegó a la ciudad. Siguiendo el río Neretva, llegaron rápidamente al centro de la ciudad, cerca del estadio Fringe. La mayoría de las tiendas de artículos deportivos de la ciudad estaban ubicadas en los callejones detrás del estadio. La calle principal albergaba la tienda de productos del equipo, mientras que los callejones estaban llenos de pequeñas tiendas de equipamiento deportivo. Cuando Suke y los demás entraron al callejón, vieron unas 7 u 8 tiendas alineadas. Suke nunca había comprado allí antes, y los otros dos sabían aún menos sobre la ciudad. Entonces decidieron recorrer todas las tiendas, comenzando por la primera. «Bienvenido». Un joven regordete los saludó tan pronto como entraron. Cuando los reconoció a los tres, exclamó: «Suke. Modri. Y Skulk». Skulk dijo torpemente: «Encantado de conocerte, Skulk». El joven regordete era fanático del Fringe Mostar, como la mayoría de la gente de la ciudad. Aún así, no todos asistían a sus partidos, excepto los días de partidos importantes. Suke señaló el expositor de zapatos. «Quiero comprar botas». «Has venido al lugar indicado», dijo el joven con una sonrisa. «Mis botas son de la mejor calidad y tienen un precio muy razonable». «Ah, y llámame Bjeki». «Encantado de conocerte, Bjeki», dijo Suke casualmente y se giró para examinar los zapatos. Inmediatamente le llamaron la atención dos pares clásicos. Uno de ellos fue la Mizuno Wave Cube Legend.
Las botas Mizuno fueron una bendición para los jugadores con pies anchos, ofreciendo una comodidad inigualable. Este modelo en concreto fue el que llevó Rivaldo en el último mundial, pero Suke simplemente lo admiraba. Sus pies eran estrechos y este zapato dejaría demasiado espacio adentro. Entonces sus ojos se posaron en otro clásico. Adidas. Color negro y rojo, lengüeta plegable en rojo. Una tendencia de diseño muy popular en aquel momento. Después del mundial, este modelo se convirtió en un éxito mundial. Probaré esto, dijo Suke, señalando las Adidas Bjek y alegremente cogió la talla correcta de la parte de atrás. Suke se los probó y se sintieron bastante bien. Pero no era fanático del diseño de lengüeta plegable. Parecía genial, claro, pero sintió que interfería con el control del balón. Buscó alternativas, pero no encontró nada mejor. Así que se decidió por las Adidas Predators negras y rojas. ¿Y la lengüeta? Simplemente se la cortó después. Compró dos pares, uno con tacos cortos y otro con tacos largos, para estar preparado para todas las condiciones climáticas. Los juegos bajo la lluvia necesitaban tacos largos para tener tracción y evitar resbalones. Los dos pares le costaron unos 100 marcos. Una vez preparadas las botas, el trío abandonó el callejón detrás del estadio y Bjek los despidió cálidamente. Como habían salido tarde, ya era la hora del almuerzo. Yo invito. Vamos a comer algo. Conozco un sitio genial, dijo Suke. Modri y Skolk no pusieron objeciones. Siguieron el río Neretva río abajo durante unos 10 minutos antes de llegar a una taberna. El cartel decía Taberna de Bakik. ¿Estamos bebiendo? Preguntó Skolk. Suke lo miró fijamente. ¿En qué estás pensando? Es un restaurante. Skolk miró a su alrededor con escepticismo. Claramente parecía una taberna. Aún así, Suke empujó la puerta y entró. Bakik. Clientes aquí. Pronto, Bakik salió de la cocina, vestido con un delantal. Cuando vio a Suke, se rió y lo regañó. Estás aquí otra vez para aprovecharte. Suke se dio una palmadita en el bolsillo. Tengo dinero. Bakik se rió aún más fuerte. ¿Qué queréis, chicos? 3 carnes a la parrilla, 3 arroces con mariscos y 3 vasos de leche. Esos son 75 marcos. Suke sacó un fajo de billetes y se lo entregó. Bakik le dio un golpe juguetón en la cabeza y regresó a la cocina. Yo invito. Dijo Suke, sonriendo mientras se frotaba la cabeza y se sentaba con los demás. Skolk preguntó. ¿Eres un cliente habitual aquí? No trabajaba aquí, respondió Suke con naturalidad. El jefe era mi antiguo compañero de equipo. Ya lo conoces. Era el portero del Mostar Wanderers. Skolk comprendió de repente. Con razón le resultaba familiar. En ese momento, Bakik asomó la cabeza desde la cocina y gritó. Suke, arregla el televisor. No tiene sonido desde que te fuiste. Suke, déjamelo a mí. Skolk se quedó atónito. ¿Sabes arreglar televisores? Con una sonrisa satisfecha, Suke subió al pilar de soporte como un mono y se sentó en la viga transversal. Encendió el televisor, pero no había sonido. Escupió en su palma y golpeó el costado del televisor. Golpe. 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 ¿Aún nada? Debe necesitar más fuerza. Golpe. 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 De repente, una voz resonó en el televisor. La flota del puerto de Niem zarpará mañana por la noche. La temporada de pesca está a punto de comenzar. Satisfecho, Suke aplaudió. Arreglado. Skolk se quedó mirando con la mandíbula abierta. ¿Eso funcionó? Justo en ese momento llegó la comida. Aquí está su carne, su arroz con mariscos y su leche, dijo Bakik mientras dejaba los platos y acercaba una silla. Tu actuación en el último partido fue una verdadera sorpresa. Bakik suspiró. Estábamos todos preocupados por cómo te iría. Pero nos dejaste realmente impactados. Suke sonrió. Apuesto a que también asusté a Oripe. Bakik asintió. Estaba impactado, sí. Pero más que eso, se sentía culpable. Claramente tienes el talento para la máxima categoría, y te frenábamos. No digas eso, dijo Suke. En aquel entonces, si no me hubieras elegido, ningún otro equipo lo habría hecho. Ayudándonos unos a otros. Bakik sonrió y asintió. Ahora estás en la máxima categoría. Esperamos verte en un escenario aún más grande algún día. ¿Te gusta la Champions League? Bakik se rió. Si llegas a una de las 5 mejores ligas, ya es una bendición de la suerte. Suke simplemente sonrió y no dijo nada. Voy a volver a la cocina. Disfruta de tu comida. Cuando Bakik regresó más tarde, Suke y los demás ya se habían ido. Lo único que quedó fueron 6 platos vacíos. Debajo de uno de ellos había una pila de marcos. Exactamente 100. Garabateado en una nota. Jugaré la Champions League. Lo juro.
Baking meneó la cabeza y sonrió. ¡Qué mula más testaruda y rencorosa! Las vacaciones habían terminado y el equipo volvió a entrenar. Al fin y al cabo, la liga seguía en marcha. Un breve descanso estaba bien, pero no podían permitirse el lujo de estar inactivos por mucho tiempo. El entrenamiento continuó centrándose en ejercicios tácticos, complementados con ejercicios de pases en áreas pequeñas. Van Stoyak redujo ligeramente la carga de entrenamiento para algunos jugadores, tenían una semana de doble partido por delante. Además de la Premier League, también tuvieron que jugar la Copa de Bosnia. Con partidos en dos frentes, la condición física era de suma importancia. Ese día en el entrenamiento, Suke se puso sus botas nuevas y se puso a trabajar. Fuera por motivos psicológicos o no, sentía que se desempeñaba mejor con los zapatos nuevos. Suke lanzó varios pases directos y precisos que desgarraron la defensa. Su coordinación con Modri era cada vez más fluida. El único problema fue que la conexión de Suke con las alas no era tan fluida. Al principio, Suke pensó que era su culpa, pero luego se dio cuenta de que después de cada pase al ala, nunca recibía un pase de vuelta. Resultó que Oliveira era un lobo solitario. Él cargaba solo por la banda y si perdía el balón, simplemente se encogía de hombros, escupía a un lado y esperaba que sus compañeros retrocedieran. Un comportamiento repugnante. Aún así, sus habilidades de regate y de centro eran de primera categoría. Probablemente por eso el entrenador lo toleró. Pero trabajar con él era incómodo. Después de algunos intentos infructuosos, Suke dejó de inclinarse hacia la derecha por completo y se concentró en el ala izquierda. Después de todo, él tenía la pelota. Él decidía a quién pasársela. Si usted se niega a cooperar, entonces yo me niego a pasarle el balón a usted. Una vez que Suke dejó de pasarle el balón a Oliveira, Modri hizo lo mismo. Con ambos jugadores bloqueándolo, Oliveira no tocó el balón ni una sola vez en los últimos 10 minutos. Oye. Por aquí. Pasa la pelota. Oliveira le gritó a Suke. Suke giró hacia la izquierda como si no hubiera oído y en su lugar le pasó el balón a Villar. Unos minutos después, Oliveira llamó a Modri. Aquí. Estoy abierto por delante. Modri lo miró de reojo. Oliveira avanzó de inmediato, pero Modri se giró y pasó hacia atrás. Ni siquiera un pase atrás para ti. Mierda. Oliveira golpeó el aire con frustración. Sus ojos furiosos se fijaron en Suke y Modri, quienes le dieron la espalda, lo que lo enfureció aún más. Oliveira se metió con los chicos equivocados, dijo el entrenador asistente Bandir moviendo la cabeza. Cualquier otro, bien, pero Suke y Modri fueron los dos principales creadores de juego. Sin exagerar, el 60% de los pases de ataque del Zrinjski Mostar pasaron por Modri y el 40% restante por Suke. Básicamente, dividieron las tareas de creación de juego del equipo. Entonces, cuando Oliveira se negó a cooperar con Suke, Suke y Modri simplemente le quitaron a Oliveira su derecho a tocar el balón. Sin pases no hay juego. En un equipo, puedes meterte con casi cualquiera, incluso con el capitán. Pero si te metes con los creadores de juego, simplemente te cortarán el paso. Bandir miró al entrenador principal Van Stoyak y dijo, ¿no vas a hacer algo con Oliveira? Oliveira era un cáncer en la plantilla. Ir a clubes, trasnochar, saltarse el toque de queda, salir de fiesta antes de los partidos e incluso influir en otros compañeros de equipo. Últimamente había empezado. Aún así, era un producto del Zrinjski Mostar, habiendo ascendido por las categorías inferiores hasta convertirse en vicecapitán. Deshacerse de alguien como él no fue fácil. Pero Van Stoyak claramente ya estaba haciendo movimientos. No tardará mucho. Dejemos que Boa me juegue algunos partidos pronto, dijo. Bandir levantó una ceja. Esto era serio ahora. En el partido de entrenamiento, Suke y Modri ignoraron completamente a Oliveira. Era prácticamente invisible. Oliveira nunca había sido tratado así. En cuanto terminó el partido, se lanzó contra Suke y Modri. ¡Ey! Kosovic intervino para bloquearlo. Esto no te concierne. Oliveira intentó empujarlo a un lado. Pero con más de 190 centímetros de altura y una complexión sólida, Kosovic no iba a ninguna parte. Pronto, otro corpulento, Maobi, se acercó a él. Después vinieron Ai, Kupi, Askevi, uno tras otro. Incluso el portero Kist gritó desde un costado. Tranquilos. Lo dijo con tono neutral, pero su cuerpo se inclinó ligeramente hacia el lado de Kosovic. Al verse rodeado, Oliveira se enfureció pero solo pudo escupir. Mantengan a sus pequeños amigos a raya. Después de irse, Kosovic suspiró mientras se acercaba a Suke y Modri. Ustedes fueron demasiado lejos. Él no coopera, entonces yo no coopero, dijo Suke obstinadamente. Modri fue aún más contundente. ¿Por qué le pasaría el balón a alguien que ni siquiera sabe aprovechar una oportunidad? Todos sonrieron. Estos dos eran realmente testarudos.
Kosovi no sabía cómo calmarlos. En fin, lo hecho está. Si Oliveira armaba un escándalo, él lo solucionaría. ¿Una pelea? Él no tenía miedo. Ah. Cierto. De repente Suke gritó y salió corriendo. ¿A dónde va? Preguntó Kosovi con curiosidad. Modri negó con la cabeza. Ni idea. Para entonces, Suke ya había salido corriendo del campo con sus botas nuevas, rumbo al edificio de oficinas. Efectivamente, interceptó al cuerpo técnico en el camino. Jadeando, llamó su atención. ¿Qué pasa? Preguntó Van Stoyak. Quiero entrenar mi fuerza. Declaró Suke con firmeza. Antes de que Van Stoyak pudiera responder, el preparador físico gritó. ¡No! Sigues creciendo. ¿Quieres seguir siendo pequeño? El entrenador de fitness Ardbach fue muy responsable, no solo del presente de Suke, sino también de su futuro. El entrenamiento de fuerza podría aumentar la masa muscular, lo que podría reducir la explosividad y la flexibilidad, lo cual es malo para el desarrollo. Suke explicó rápidamente. No, no. Solo un poquito. Un poco es demasiado. Volvió a negar Ardbach. Suke estaba frustrado. Van Stoyak preguntó con curiosidad. ¿Por qué quieres entrenamiento de fuerza? Suke estaba perdido. ¿Cómo podría explicar que estaba a solo 2 puntos de lograr un gran aumento en sus tiros? Así que inventó algo. Escuché que algunos entrenamientos de fuerza ayudan a crecer más alto. Van Stoyak no lo sabía, por eso miró a Ardbach. Este último se frotó la barbilla. Un poco de entrenamiento de fuerza puede ayudar a aumentar la estatura, sobre todo con estiramientos para mantener los ligamentos flexibles. Mira. Mira. Suke asintió emocionado. ¿Quieres entrenar tu fuerza para crecer más alto? Preguntó Ardbach. Él estuvo de acuerdo. Suke era un poco bajo. Suke asintió como un polluelo picoteando. Ardbach se volvió hacia Van Stoyak. ¿Qué tal si me encargo de sus sesiones matutinas? Entrenamiento táctico por la tarde. Van Stoyak asintió. Me parece bien. Las mañanas son solo ejercicios básicos. No importa si él está ahí. Ardbach le dijo a Suke. Nos vemos en el campo de entrenamiento mañana a las 7 a.m. Diseñaré una rutina de fuerza personalizada. Suke estaba muy contento y prometió aparecer a las 6 para calentar. Ardbach se rió. Dormir es igual de importante. No hay altura sin descanso. Suke cerró la boca. Mientras se alejaba saltando alegremente, Ardbach lo observó con gran interés. Tiene un talento al nivel de Modri. Simplemente no está plenamente desarrollado. Los demás asintieron. Todos los entrenadores eran holandeses. Ardbach había trabajado anteriormente en la cantera de la Ajax. Incluso como preparador físico, tenía métodos para nutrir a los jóvenes talentos. Quizás era su profesión, pero cada vez que veía niños superdotados, no podía evitar involucrarse. ¡Qué lío! Ahora tengo que madrugar, murmuró. Aunque se quejaba, no podía ocultar su sonrisa. Todos los demás se rieron entre dientes. Suke estaba impaciente. Una vez que decidía algo, no podía esperar. Pero Ardbach lo había asustado y lo había dejado en una posición recta. El entrenamiento de fuerza podría frenar el crecimiento. Había considerado añadir repeticiones extra, pero eso podría reducir su estatura para siempre. Eso era un asunto serio. No era algo para descuidar. Entonces cambió de dirección. Desde la sala de equipos aún abierta, agarró una red llena de pelotas. Regresó al campo, dejó las pelotas en el suelo y se puso a trabajar. Es hora de practicar el tiro. El aumento de la tarjeta roja en sus disparos fue una cosa. Su habilidad natural fue otra. Solo tenía 6 ranuras para tarjetas. Si aparecieran mejores más adelante, ¿conservaría la de disparo? Por eso, cualquier cosa que pudiera entrenar por su cuenta, la haría. Mientras el sol se ponía en el horizonte, la silueta solitaria de un niño se extendía a lo largo del campo. Cada golpe limpio de la bota, cada movimiento de la red, se reproducían juntos como una sinfonía titulada Sueño. A las 7 de la mañana, Suke llegó al campo de entrenamiento. Al llegar, se encontró con que el preparador físico Ardbach ya había llegado temprano y estaba colocando el material de entrenamiento en el campo. Suke corrió inmediatamente hacia allí. Entrenador, estoy aquí. La alegre voz de Suke marcó el inicio del entrenamiento del día. No te apresures. Ve a desayunar primero. Ardbach examinó el campo antes de volverse hacia Suke. Suke parpadeó. No tengo hambre. El desayuno es importante. Ardbach no sintió la necesidad de explicarlo. Era un entrenador sensato. Sin otra opción, Suke corrió hasta el comedor y regresó unos 5 minutos después. Te dije que comieras, frunció el ceño Ardbach. Suke se limpió las migas de pan de la comisura de la boca. Ya comí. Ardbach arqueó una ceja. ¿Tan rápido?
Suke respondió. Como muy rápido. El viaje completo duró 5 minutos. 2 minutos en la carretera y 3 minutos para comer. Se bebió un vaso de leche, devoró un sándwich y prácticamente se tragó un huevo entero. La eficiencia era el objetivo. Arbatz miró a Suke con extrañeza. Nunca había visto a alguien con tantas ganas de entrenar. Mi método de entrenamiento es diferente al de otros. Tu entrenamiento será corto pero intenso. 1 hora de entrenamiento de fuerza, 2 veces por semana. Suke parpadeó. ¿Solo 2 veces por semana? El límite es el doble. Los niños no deben excederse con el entrenamiento de fuerza. Todavía están en desarrollo, por lo que el entrenamiento debe promover el crecimiento, y evitamos todos los ejercicios con pesas. Entonces Arbatz aplaudió. Empecemos. Suke asintió inmediatamente. Aunque solo duró 1 hora, los métodos de Arbatz eran profesionales y basados en la ciencia. Abraza las rodillas, empuja con los dedos de los pies, no uses todo el pie y mantén el movimiento controlado. Sin prisas. La técnica lo es todo. Bajo el sol de la mañana, Suke estaba al borde del campo, dando un paso de 10 metros, abrazando las rodillas. Se abrazó las rodillas y avanzó usando solo los dedos de los pies. Parecía un paso de pato, pero trabajaba aún más los músculos de la pantorrilla. Al principio no dolió, pero después de 5 metros empezó a arder. Al terminar los 10 metros, le ardían los muslos y las pantorrillas. Cuando intentó incorporarse, Arbatz gritó de inmediato. Quédate abajo. Al regresar, camina de lado abrazando las rodillas. Usa ambas manos para sujetar una pierna a la vez. Primero el lado izquierdo, luego gira y cambia al derecho. Sigue alternando. Suke siguió las instrucciones de Arbatz, pero después de 5 metros sus piernas comenzaron a temblar como árboles en una tormenta. El sudor goteaba de la frente de Suke y él apretó los dientes. En apenas 15 metros, sus piernas estaban hinchadas, ardían e incluso le dolían ligeramente. 5 metros más. La voz de Arbatz se elevó de repente. «Ark», rugió Suke. «Hagámoslo». Continuó la acera. Demasiado rápido. ¿Quieres hacerlo otra vez? Suke había acelerado instintivamente debido al dolor, tratando de terminar rápidamente, pero Arbatz lo detuvo de inmediato. Tuvo que reducir la velocidad nuevamente, dividiendo cada movimiento en pasos cuidadosos. Cuando finalmente logró regresar al punto de partida, Arbatz dijo con calma. 10 segundos para descansar. Suke saltó y comenzó a golpearse vigorosamente los muslos y las pantorrillas. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Antes de que pudiera recuperarse, Arbatz volvió a gritar. Siguiente. Camina en cuclillas con el talón apoyado en el trasero. Al regresar, mantén el mismo movimiento, pero inclina el cuerpo hacia adelante para aumentar la presión. Suke, apretando los dientes y soportando el dolor en sus piernas, siguió adelante. La formación de Arbatz fue progresiva, con una planificación y un propósito claro. Después de algunos ejercicios de carga, mezcló otras rutinas. Caminata abrazando las rodillas, hacia afuera, caminata abrazando las rodillas de lado, hacia atrás, caminata de talón a glúteos, hacia afuera, caminata de talón a glúteos con inclinación hacia adelante, hacia atrás, caminata con peso muerto con piernas rectas, ida, saltar pasos, vuelta, carrera con elevación de rodillas, hacia afuera, carrera posterior con elevación de piernas, hacia atrás, caminata con piernas rectas, hacia afuera, pasos deslizantes, hacia atrás, carrera con torsión de torso, hacia afuera, paso atrás, atrás, sprint completo, ida, trote relajado, vuelta. Después de 4 rondas de esto, Suke estaba sin aliento. Bien, el calentamiento está hecho. Ahora, el entrenamiento principal. A continuación vino la sesión de entrenamiento central. Además del trabajo de piernas, Arbatz también incluyó ejercicios de lanzamiento. Explicó que el entrenamiento de fuerza debe ser equilibrado. No se trata de aislar músculos, sino de desarrollar la coordinación general. Durante toda la hora, Suke se esforzó al máximo para mantener el ritmo. Al principio le costó aceptar la dificultad, pero persistió. Arbatz asintió en secreto en señal de aprobación. Sus planes de entrenamiento no eran fijos. Los ajustaba en función del rendimiento de Suke. El objetivo era hacer que Suke sintiera fatiga y algo de carga muscular, pero nunca exagerar. El programa también incluyó saltos y estiramientos, para mejorar la resistencia muscular y la flexibilidad de los tendones. Después del último intervalo de sprints, Suke se desplomó en el suelo. El sudor goteaba como lluvia y sentía que las piernas se le iban a caer del dolor. Arbatz se acercó y le entregó una bebida energética. Suke lo agarró y se lo bebió de un trago.
Puedes unirte al entrenamiento matutino del equipo si te sientes con fuerzas, pero si tu cuerpo se siente agotado, no te fuerces. Suke asintió. Está bien, me recupero rápido. Arbach rió entre dientes. Supuso que Suke estaba fanfarroneando. Ya lo vería pronto. 2 horas más tarde, Suke continuó con el entrenamiento completo del equipo por la mañana. Van Stoyak se giró y preguntó. Entrenó esta mañana, ¿verdad? Arbach permaneció en silencio. ¿Qué clase de velocidad de recuperación tan extraña es esta? Hace apenas unas horas, Suke parecía medio muerto después del entrenamiento. Ahora estaba rebotando por todos lados. Dicen que los músculos asiáticos tienen una gran resistencia. ¿Será esto una ventaja genética? En este punto, Arbach se pregunta si debería aumentar la intensidad para la sesión de mañana. Por supuesto, Suke estaba cansado. Había usado una tarjeta de recuperación. Como recién se había unido al equipo, necesitaba generar química. No quería perderse ni una sola sesión de entrenamiento. Además, aún tenía 6 tarjetas de recuperación. Usar 2 por semana no sería un problema. En el partido interequipos de la tarde, Suke no tuvo un buen desempeño. El entrenador subió el nivel de dificultad, asignándole un jugador para que lo marcara en exclusiva. Esto hizo que las carreras y transiciones de Suke fueran mucho más difíciles. El mismo problema otra vez. Su cuerpo estaba demasiado débil. Incluso los desafíos más básicos le dificultaban pasar o recibir. Escaldo. Barton derribó a Suke. Ambos chocaron al intentar alcanzar el balón y, como era de esperar, Suke cayó al suelo. ¿Estás bien? Barton se acercó y ofreció una mano. ¡Pop! Suke escupió un bocado de hierba y se puso de pie. Barton miró la hierba y la tierra que cubría a Suke. Lo había derribado innumerables veces. Pero Suke nunca se quejó. Ni una palabra. Al igual que esta vez, se levantaría y volvería a unirse al juego. Incluso cuando estaba claramente herido, se quedaba tendido en el suelo un rato, luego se levantaba y continuaba. Si hubiera sido otra persona, habría perdido la paciencia hace mucho. Pero Suke parecía inmune a la frustración. Su punto débil sigue siendo el físico. Si alguien lo marca con fuerza, su rendimiento baja significativamente. Van Stoyak observó el campo y resumió los resultados. Como entrenador principal, necesitaba maximizar las fortalezas de Suke, pero también pensar como un oponente, anticipando cómo otros podrían frenar a Suke. Si él no se preparaba, alguien más lo haría eventualmente. Su condición física no tiene solución a corto plazo. Pero hay una solución. Dejar que Kosovic desgaste al rival y dar rienda suelta a Suke en la segunda mitad. Así, tendrá más espacio. Van Stoyak se acarició la barbilla mientras hablaba. El entrenador asistente Vanderer respondió. Suke y Kosovic encajan en sistemas tácticos completamente diferentes. Creo que tu idea funciona. Van Stoyak asintió. Entonces, ese es el plan por ahora. En el campo, Suke estaba innegablemente frustrado. Ser atacado repetidamente, derribado repetidamente, era humillante. Pero él sabía que quejarse o hacer berrinches era un signo de debilidad. Lo que necesitaba era una solución. En ese momento, Suke no tenía ninguna ventaja en las peleas físicas y no planeaba pelear con nadie de frente. Así que tuvo que evitarlos. Pero los pases eran obvios. Todos podían verlos. Era difícil pasar desapercibido. La única solución era un movimiento sin balón más rápido y más engañoso. Con eso en mente, Suke se acercó a Modri. Luka, cuando me pases, apunta a la dirección opuesta a mi giro falso. Suke explicó. Después de caer profundamente, hago una finta girando a la izquierda o a la derecha. Pasas al lado opuesto. Suke se rascó la cabeza. Deberían retrasar un poco el tiempo, y definitivamente no a mis pies. Modri lo miró y asintió suavemente. Él entendió. Suke estaba tratando de evitar los duelos físicos. Pero ese tipo de química pasajera requiere tiempo y práctica. Suke y Modri comenzaron a trabajar juntos en este estilo. Cuando Suke giraba en una dirección, Modri pasaba en la dirección opuesta. Fácil de decir, difícil de hacer. Requería de Suke precisión en la sincronización, ritmo y una postura corporal perfecta. Todos estos detalles tuvieron que refinarse mediante la repetición. Partido de entrenamiento del viernes. Hermoso. Suke ejecutó un engaño para esquivar a su defensor y recibió el pase de Modri al lado opuesto con fluidez y gracia. Suke no pudo evitar maravillarse de lo suave que se sentía. Barton, después de haber sido superado, inmediatamente se giró para recuperarse. Pero Suke lanzó el balón con el exterior del pie, justo entre las piernas de Barton. Humillado por una nuez moscada, Barton se sonrojó de vergüenza y se apresuró a entrar nuevamente, aún más agresivamente.
Suke alcanzó la pelota, la detuvo y, justo cuando Barton se lanzó de nuevo, la pasó entre las piernas de Barton una segunda vez y se alejó girando. La doble nuez moscada hizo que los compañeros de equipo que estaban alrededor estallaran en vítores y gritos mientras corrían y palmeaban la espalda de Suke salvajemente. En el fútbol, esto es un ritual de admiración. Suke se rió alegremente. Por supuesto, Barton no estaba contento. Acababan de hacerle un agujero en el estómago 2 veces. ¿Estás bien? Suke extendió la mano, y por fin pudo decirlo él mismo. Barton lo miró y dijo: definitivamente estás guardando rencor. Suke rió tímidamente. Sintió cierta satisfacción por la venganza. Después de que Barton lo maltratara toda la semana, por fin había cambiado el guión. Sacó a Barton y el partido de entrenamiento continuó. El ambiente general se mantuvo relajado. Tras la victoria de Suke sobre Barton, el ataque del primer equipo se volvió mucho más fluido. Desde el banquillo, el entrenador Van Stoyak observaba la escena con una sonrisa. Por fin puede recibir pases correctamente, dijo el entrenador asistente Bandir con una sonrisa. Durante toda una semana, Suke había estado recibiendo muchos golpes y le costaba sincronizarse con los pases de Modri. Pero gracias a los continuos ajustes y la práctica, finalmente encontraron el ritmo. Fue una señal muy positiva. Para el cuerpo técnico, este era el tipo de desarrollo que les encantaba ver. Jugadores que no solo recibían entrenamiento, sino que también resolvían activamente los problemas por su cuenta. El resultado fue un creciente sentimiento de unidad y dinamismo dentro del equipo de Zrinjski Mostar. Podría haber sido solo una ilusión, pero Suke solo había estado con el equipo durante 2 semanas y la transformación ya era visible. Lo que una vez fue un equipo bastante sin vida ahora mostraba signos reales de vitalidad. Los jugadores sonreían más durante los entrenamientos y la comunicación fluía mejor en el campo. Lo más importante es que Modri ya no estaba tan cerrado. Estaba empezando a abrirse e integrarse con el equipo. Todo parecía indicar un comienzo prometedor. Se acabó el entrenamiento por hoy. Todos, prepárense. Tomamos el tren nocturno a Banja Luka. Era la 5ª jornada de la Liga Premier de Bosnia 2002-2003. El rival del Zrinjski Mostar era el FK Borac Banja Luka. Borac significa luchador. Desde el momento en que se mencionó ese nombre, el estado de ánimo cambió drásticamente. Banja Luka es una ciudad de Bosnia y Herzegovina y parte de la región autónoma de la República de Serbia. Históricamente, serbios y croatas fueron considerados naciones hermanas, pero tras las guerras yugoslavas, se convirtieron en enemigos acérrimos. El odio étnico entre ellos era profundo. Este partido fue mucho más que fútbol. Fue un enfrentamiento étnico. Los Banja Luka Warriors son un equipo de mayoría serbia. En cambio, Zrinjski Mostar es predominantemente croata. Es por eso que los partidos entre estos dos clubes fueron bautizados como el derbi étnico, también conocido como el derbi sangriento. El entrenador Van Stoyak anunció la convocatoria de 18 jugadores. Suke fue seleccionado y viajaría con el equipo. Con una mochila ligera, Suke subió al autobús hacia la estación de tren con Modri y los demás. Cogieron el tren de las 18 hacia Banja Luka. El tren avanzaba lentamente por las vías. Era uno de esos clásicos trenes verdes, conocidos por su lentitud. Olvídense de los trenes de alta velocidad en Bosnia. Ni siquiera los gigantes mundiales contaban con muchos de ellos en aquella época. Aparte de los jugadores del Zrinjski Mostar, el vagón estaba vacío. Suke encontró un asiento libre y se acostó, dispuesto a dormir un poco. Modri, como un fiel compañero, lo vio y se tumbó frente a él. Echa una buena siesta. Dormir esta noche va a ser difícil, dijo Kosovi. Suke levantó la vista. ¿Por qué no podremos dormir? Kosovi se encogió de hombros. Por experiencia propia, en cuanto lleguemos a Banja Luka, los aficionados serbios empezarán a insultarnos y a hacer ruido fuera del hotel toda la noche. Suke parpadeó y cerró los ojos enseguida. Mejor me echo una siesta ya. Alrededor de las 21 horas el tren llegó a Banja Luka. El equipo había reservado previamente un autobús local para recogerlos. El autobús los recibió en el estacionamiento subterráneo de la estación. Claramente, Van Stoyak no tenía intención de hacer una aparición pública. Pero aún así, algunos serbios localizados habían identificado con precisión su autobús y se detuvieron a su lado, gritando insultos desde las ventanas de sus coches y haciendo gestos ofensivos. Suke, mientras observaba a un joven que se asomaba por la ventanilla del coche gritando obscenidades, murmuró: «Realmente me gustaría golpear a ese tipo». «Yo también», asintió Skork. «Son muy molestos». Cuando el autobús finalmente llegó al hotel, la seguridad tuvo que contener a los aficionados serbios.
Suke finalmente sintió la paz y la tranquilidad, hasta que un fuerte boom rompió la calma. Los fuegos artificiales explotaron en el cielo, haciendo que Suke saltara. Kosobi se rió de la reacción de sorpresa de Suke. Seguirán lanzando fuegos artificiales toda la noche para que no podamos dormir. ¿Qué pasa si no podemos dormir? Ya verás. Kosobi sacó unos tapones para los oídos. Siempre los llevo para los partidos fuera de casa. El entrenador Van Stoyak guió a los jugadores durante el registro en el hotel. No era gran cosa. Parecía más una casa de huéspedes que un hotel propiamente dicho. 2 jugadores por habitación. Suke compartió habitación con Modri. Después de lavarse, Modri sacó un rollo de pañuelos. ¿Puedes meterte esto en los oídos para? Se detuvo a mitad de la frase cuando vio a Suke ya roncando en la cama. Parecía completamente inconsciente. Modri se rió entre dientes, luego le quitó con cuidado los zapatos y los calcetines a Suke, lo giró para hacerle espacio, sacó una manta y lo cubrió. Auge. Más fuegos artificiales iluminaron el cielo y afuera se podían escuchar las voces de los fanáticos de Banja Luka abucheando. Modri cerró las cortinas y se giró para mirar a Suke. Suke chasqueó los labios y se dio la vuelta mientras dormía. No se había movido en absoluto. Realmente duerme como un tronco. Suke dormía de maravilla. Una vez que se desmayaba, era casi imposible despertarlo. Esa noche, esta característica resultó ser una gran ventaja. A la mañana siguiente, Suke se levantó renovado y lleno de energía. Había dormido como un bebé. Modri, aunque bostezaba, también dormía decentemente gracias a sus oídos tapados con pañuelos. Vamos a lavarnos y a comer. Se refrescaron rápidamente y bajaron al comedor del hotel. La mayoría del equipo ya estaba allí. Kosobi se sentó allí con círculos oscuros bajo los ojos y la mirada perdida. «Buenos días», dijo Suke alegremente mientras se sentaba a su lado con un plato de comida. Kosobi simplemente asintió y masticó su pan sin mucha energía. «¿No dormiste, capitán?», preguntó Suke. Kosobi negó con la cabeza. «No dormí nada. Toda la noche. Pero si hoy tenemos partido», dijo Suke sorprendido. Kosobi dejó escapar un largo suspiro. No había nada que pudiera hacer. Simplemente no podía conciliar el sueño. Al poco rato entró el entrenador Van Stoyak. También parecía bastante cansado. Después de preguntar, descubrió que la mayoría de los jugadores mayores no habían dormido bien, mientras que los más jóvenes habían estado mejor. Mirando al somnoliento Kosobi, Van Stoyak dijo: «Olvídate del control de campo previo al partido. Ve a dormir un poco». Kosobi asintió. Estaba tan exhausto, pero demasiado agitado para descansar. Al ver esto, Van Stoyak se volvió hacia Suke. «Prepárate. Si pasa algo, puede que tengas que jugar los 90 minutos». «¿Qué quieres decir con algo pasa?», interrogación de cierre. Van Stoyak no lo dijo. Pero cuando el equipo regresó del estadio después del calentamiento previo al partido, vieron a Kosobi en un estado aún peor. Parecía 10 años mayor, sus pasos eran vacilantes y bostezaba constantemente. De ninguna manera podría jugar así. Suke lo entendió. Ese era el algo que Van Stoyak había querido decir. Dadas las circunstancias, el técnico no tuvo más remedio que ajustar la alineación. Cambio de planes. «Suke empieza hoy», dijo. Y añadió: «Suke y Boame serán titulares. Kosobi y Oliveira estarán en el banquillo». Oliveira abrió mucho los ojos. «¿Por qué estoy en la banca?». Había dormido de maravilla. Pero Van Stoyak ni siquiera lo miró. En cambio, se giró hacia el portero Kitch. «Hoy eres el capitán en el campo. Mantén la moral alta». Kitch asintió con firmeza. «Entendido, entrenador». Banja Luka Warriors es un club de fútbol compuesto principalmente por serbios, ubicado en Banja Luka, la segunda ciudad más grande de Bosnia y Herzegovina. Su estadio local se llama Banja Luka City Stadium, situado en el corazón de Banja Luka. Comparado con el estadio Zrinjski, este estadio es algo más grande, con una capacidad anunciada oficialmente de 30.000 asientos. Las gradas este y oeste, que son zonas de pie, tienen aproximadamente 5.000 asientos cada una. Esto es comprensible, teniendo en cuenta que el estadio Zrinjski solo tiene 1.000 asientos, pero se dice que puede albergar hasta 20.000 personas. El Borac Banja Luka tiene una asistencia relativamente mejor, con un promedio de alrededor de 1.500 espectadores por partido. Por supuesto, esto es solo en comparación con la pobre participación en Zrinjski Mostar y todavía está lejos de las decenas de miles que se vieron en las principales ligas europeas. Los jugadores del Zrinjski Mostar entraron al estadio por una puerta lateral. Tuvieron que cruzar el campo para llegar al túnel de jugadores y entrar al vestuario. Cuando saltaron al terreno de juego, casi 1.500 aficionados del Banja Luka les dieron una intensa bienvenida.
¡Bú! Abucheos ensordecedores llenaron el aire, acompañados de oleadas de abusos e insultos. Cerdo, Kosovic. Eres un cerdo tonto. Aquí fracasarás. Los guerreros les patearán la cabeza. Asquerosos bastardos croatas, salir de aquí. A lo largo de todo el recorrido, los aficionados serbios lanzaron sus insultos más humillantes contra los jugadores del Zrinjski Mostar. Sobre todo, Kosovic, la punta de lanza del equipo atacante, quien fue el más atacado. Aún así, Kosovic parecía tan somnoliento como siempre, aparentemente acostumbrado a este tipo de cosas. Gritan porque me tienen miedo. Bostezando, sonrió y dijo: en el último partido, marqué 4 goles en su estadio. Cuanto más me odian, más miedo me tienen. Kosovic parecía satisfecho. Suke lo siguió, intentando hacer todo lo posible por pasar desapercibido, pero no funcionó. Maldito niño croata. Aprenderás lo que es el infierno aquí. Vete al infierno. Todos los croatas deberían ir al infierno. Un hombre gordo, de mediana edad y con forma de pelota, le gritó un torrente de insultos a Suke. Suke se congeló, luego se giró con los puños apretados y suspiró. Suke estaba enojado, pero no pudo evitar encontrarlo divertido también. A medida que cruzaban el campo, los abucheos y los insultos no cesaron. Una vez dentro del túnel, las cosas finalmente se calmaron un poco. Idiotas, murmuró Suke. No te lo tomes a pecho. Estos tipos son unos perdedores, dijo Kosovic con una sonrisa. No solo nos insultan, sino que también le gritan a su propio equipo sin motivo alguno. Suke estaba atónito. ¿Insultan a su propio equipo? Efectivamente, más insultos estallaron desde afuera. Zakavich. Deja de usar tu cerebro de cerdo, solo haz una entrada deslizante. ¿Sabes siquiera cómo hacerlo? Luka Okic. Cobarde. Corre. ¿Dónde está tu velocidad, idiota? Bramerich, tenemos un idiota como delantero. Pronto, los jugadores de Banja Luka Warriors entraron corriendo al túnel, luciendo abatidos y frustrados. No se atrevieron a responder. Después de todo, eran sus propios fans los que les gritaban. Suke. Estos fanáticos eran destructores profesionales del estado de ánimo. Ambos equipos entraron a sus vestuarios, se pusieron ropa de entrenamiento y comenzaron a calentar. Aún enfrentando abucheos e insultos, parecía que los fanáticos estaban allí para desahogarse, no para ver fútbol. Suke no pudo evitar preguntarse por qué habían pasado estas personas en la vida para estar tan amargadas. Mientras recogía una pelota, ese mismo aficionado gordo volvió a soltarle la bronca. Finalmente, harto, Suke respondió con un gesto internacional con la mano. Vete a comer mierda, cenio tonto. Él gritó y luego salió corriendo rápidamente. El ventilador gordo se congeló por un momento, luego se puso rojo como un tomate, como si estuviera a punto de explotar, gritándole a Suke aún más fuerte. Suke lo ignoró y regresó al vestuario con sus compañeros después del calentamiento. En el partido de hoy, probablemente serán muy agresivos. Controla el ritmo y evita lesiones, dijo Van Stoyak, mirando a Suke. Es tu primera vez como titular y la intensidad será alta. Protégete y controla tu resistencia, ¿entiende? Suke asintió inmediatamente. Entendido. Muy bien. Van Stoyak aplaudió. Vamos a sumar 3 puntos. Vamos, muchachos. Liderados por su capitán Kitch, los jugadores salieron del vestuario. Suke, como delantero centro, se situó al final de la alineación. Cuando llegaron al túnel, el árbitro estaba contando los jugadores. ¿Falta uno? Preguntó el árbitro al notar que faltaba alguien. Aquí. Suke se movió para que pudieran verlo. El árbitro miró a Suke, de apenas 160 centímetros de altura, e hizo una pausa antes de asentir. Del otro lado, todos los jugadores de Banja Luka Warriors se giraron para mirar a Suke. Este jugador de complexión pequeña que viste la camiseta número 99 del Zrinjski Mostar despertó su curiosidad. Debe ser el número 99 del que nos advirtió el entrenador, le dijo Luka Okic al delantero Branerich. Branerich miró a Suke. No parece amenazante. Quizás sea engañoso, respondió Luka Okic. El entrenador dijo que es rápido, le gusta correr tras la línea y tiene buena habilidad para el pase. Branerich se burló. Los delanteros están hechos para marcar, no para pasar. Luego le gritó a su defensa central. Zakavich. Cuidado, tienen un delantero de 150 centímetros. Los guerreros de Banja Luka estallaron en carcajadas. 150 centímetros y jugando de delantero. Ridículo. 156 centímetros. Corrigió Suke de repente. Branerich parpadeó y vio que Suke lo miraba fijamente. ¿Me estás hablando a mí? Así es, dijo Suke con seriedad. Mido 156 centímetros. Además, Suke sonrió, mostrando sus dientes blancos.
Te voy a destruir. PFF. El delantero Kids no pudo contener la risa y gritó. Todos escucharon lo que dijo nuestro delantero, ¿verdad? Lo oímos. Dijo Maomi, mirando fijamente a Brannerich. Un tipo que no pudo ganarme ni un solo duelo aéreo, ¿de dónde viene esa confianza? El rostro de Brannerich se oscureció. Kids levantó el brazo y gritó. Aplastadlos. Aplastarlos. Los jugadores gritaron al unísono. Ambos equipos entraron al campo y los abucheos se reanudaron, en oleadas ininterrumpidas, lo que hacía difícil discernir si estaban dirigidos a los visitantes o al equipo local. Todo fueron abucheos y nada de vítores. Al ver a todos los fanáticos maldiciendo sin parar, Suke sintió un poco de simpatía por los jugadores de Banja Luka Warriors. A estas personas claramente les faltaba amor. Ni siquiera sus propios fans las querían. Los equipos tomaron sus posiciones. El partido estaba listo para comenzar. Los guerreros de Banja Luka dieron el puntapié inicial. Suke respiró hondo, ajustó su mentalidad y se preparó para correr. Piar. Al sonar el silbato, los Banja Luka Warriors pasaron el balón hacia atrás y Suke, como un pequeño guapardo, corrió hacia adelante. Mientras el balón circulaba hacia atrás, el defensa central Zakavich lo recibió y Suke ya estaba sobre él. ¡Qué rápido! Zakavich se giró rápidamente y protegió el balón, y Suke intentó desviarlo, recibió un ligero toque, pero no pudo tomar el control. Maldita sea, cerca. Suke negó con la cabeza y mantuvo su posición en la línea defensiva. Curiosamente, los fanáticos de los Warriors estaban enojados nuevamente. Deja de perder el tiempo. Pasa el balón ya. Pases de un toque, idiota. ¿Quieres que te placen? Zakavich es un oso tope. Suke miró a Zakavich, desconcertado. Los aficionados parecían odiarlo. El rostro de Zakavich se oscureció mientras luchaba por mantener la calma. Los Warriors mantuvieron la posesión, buscando lentamente oportunidades. El Frinjski Mostar montó su defensa sin presionar demasiado desde el principio. Suke se quedó cerca de la línea de fondo, observando de cerca de Zakavich. ¿Cómo describirlo? Este central parecía ocupado. Una vez más, el balón le llegó a Zakavich. Lo controló con el interior del pie y amagó un pase a la izquierda, enviando a Suke hacia allí, y luego a la derecha. Fue un movimiento suave y elegante. Pero para los fanáticos, fue un pecado mortal. Bastardo. ¿Qué pasa con ese movimiento falso? Eres central. Mueve el balón rápido. Al diablo con tus trucos. Si no sabes jugar, sal del campo. Los fanáticos siguieron gritando y el rostro de Zakavich se oscureció. Tras un despeje aéreo, la afición volvió a gritar. Feo movimiento. Zakavich se enojó. Después de despejar el balón, se giró hacia las gradas y les hizo un gesto obsceno. Cállense, cerdos asquerosos. Tienen la boca llena de mierda de perro. Inmediatamente, los fanáticos de los Warriors gritaron más fuerte. Suke se quedó atónito ante las payasadas de Zakavich. Tratando de marcarlo mientras también discutes con los fanáticos. Patea el balón, malditos sean los aficionados. Ejecutado a la perfección.